La ira es una de las emociones más primitivas y poderosas del ser humano. Surge como una respuesta automática ante lo que percibimos como una amenaza, una injusticia o una frustración. Sin embargo, su manifestación descontrolada puede nublar la razón, distorsionar la realidad y llevarnos a acciones de las que luego nos arrepentimos. En este contexto, la frase «el que es lento para la ira tiene gran entendimiento» se erige como un faro de sabiduría, invitándonos a reflexionar sobre la relación entre el control emocional y la profundidad del conocimiento. Desde una perspectiva psicológica, la ira no es simplemente una reacción externa, es un reflejo de nuestro mundo interno. Cuando nos enojamos, no solo respondemos a un estímulo externo, sino que también revelamos nuestras inseguridades, heridas y expectativas no cumplidas. Aquel que es lento para la ira no es indiferente ni pasivo. Al contrario, es alguien que ha aprendido a observarse a sí mismo, a reconocer las raíces de su enojo y a comprender que la verdadera batalla no está en el exterior, en su interior. Este autoconocimiento es la base del gran entendimiento. Quien logra dominar su ira no lo hace por represión, sino porque ha desarrollado la capacidad de discernir entre lo que merece su energía y lo que no. Sabe que la ira, cuando es descontrolada, es como un fuego que consume todo a su paso, incluyendo la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones acertadas. Filosóficamente, la paciencia ante la ira es un acto de humildad y madurez. Implica reconocer que no todo está bajo nuestro control y que a menudo nuestras reacciones impulsivas solo agravan los problemas. El filósofo estoico Epicteto decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas». Esta idea resuena profundamente con la frase en cuestión. Quien es lento para la ira no se deja llevar por las apariencias, sino que busca entender la situación en su totalidad antes de actuar. Esta paciencia no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza interior. Requiere un esfuerzo consciente para detenerse, respirar y preguntarse: ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que realmente me afecta? ¿Vale la pena gastar mi energía en esto? Estas preguntas, simples pero profundas, son el fruto de un entendimiento cultivado a través de la experiencia y la reflexión. El gran entendimiento, al que se refiere la frase, no es solo intelectual, sino también emocional y espiritual. Es la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de comprender que las personas y las situaciones son complejas y que nuestras reacciones pueden tener consecuencias duraderas. Quien posee este entendimiento no solo evita conflictos innecesarios, sino que también se convierte en un agente de paz y armonía en su entorno. Desde un enfoque psicológico, este entendimiento se relaciona con la inteligencia emocional, que incluye la capacidad de gestionar las emociones propias y las de los demás. La persona que es lenta para la ira no solo se controla a sí misma, sino que también influye positivamente en los demás, mostrando que es posible enfrentar las adversidades con serenidad y sabiduría. Finalmente, la frase nos invita a ver la ira no como un enemigo, sino como una oportunidad. Cada vez que sentimos enojo, tenemos la posibilidad de elegir. ¿Seguiremos siendo esclavos de nuestras emociones o usaremos ese momento para crecer? En lugar de reaccionar con violencia, responde con comprensión. En lugar de culpar, busca soluciones. Es difícil imaginar que una persona verdaderamente sabia como el Dalai Lama pierda los estribos. Mediante una meditación cuidadosa, podemos aprender a controlar nuestra ira y tal vez incluso desterrarla por completo de nuestras vidas. La ira tal vez se defina o entienda mejor de manera negativa, comparándola y contrastándola con emociones superpuestas como el resentimiento, el desprecio, la irritabilidad, el odio y el asco. El resentimiento, o amargura, es una emoción desagradable, que a menudo implica ira, que surge de una injusticia real o percibida. Si se trata de alguien cercano o de confianza, suele complicarse e intensificarse por un sentimiento de traición. Se dice que las personas expresan ira, pero albergan resentimiento. La ira es una respuesta aguda a una amenaza concreta o simbólica, y tiene como objetivo evitar o desactivar esa amenaza. Por el contrario, el resentimiento es más crónico o a largo plazo, y en gran medida se internaliza. Aún así, el resentimiento puede dar lugar a acciones de represalia, a veces violentas, pero a menudo de una naturaleza más sutil que la que nace de la ira. El desprecio a menudo se describe como una combinación de ira y disgusto, y puede ser caliente o frío. La característica cardinal del desacato es la negación o el rechazo de una determinada reivindicación de respeto o de legitimación sobre la base de que no está justificada, a menudo porque la persona que hace la reclamación ha violado alguna norma o expectativa,
y por lo tanto, se ha comprometido a sí misma. El asco es similar al odio, pero con énfasis en el asco o la intolerancia. Freud sostiene que el odio busca la destrucción de su objeto. El filósofo Aristóteles habla extensamente de la ira. En la Ética a Nicómaco, dice que una persona de buen genio a veces puede enojarse, pero solo cuando debe. Una persona así, continúa, puede enfadarse demasiado pronto o no lo suficiente, pero aún así, ser elogiada por tener buen temperamento. Solo si se desvía más marcadamente de la media con respecto a la ira, se vuelve censurable, ya sea irascible en un extremo o falto de espíritu en el otro. Porque en todo no es tarea fácil encontrar el medio, cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, o dar o gastar dinero. Pero hacer esto a la persona correcta, en la medida correcta, en el momento correcto, con el motivo correcto y de la manera correcta, eso no es para todos, ni es fácil. Por lo tanto, la bondad es a la vez rara, laudable y noble. En la retórica, Aristóteles define la ira como un impulso, acompañado de dolor, a una venganza conspicua por un desaire conspicuo que se ha dirigido a la persona misma o a sus amigos. Añade que el dolor de la ira puede ir acompañado del placer que surge de la expectativa de venganza. No estoy tan seguro. Incluso si la ira contiene una parte de placer, este es un tipo de placer muy delgado, similar a cualquier placer que pueda derivar de decir, si arruinas mi día, arruinaré el tuyo, o mira qué grande creo que soy. Una persona, dice Aristóteles, puede ser menospreciada por una de estas tres cosas: desprecio, rencor e insolencia. En cualquier caso, el desaire traiciona los sentimientos del ofensor de que la persona menospreciada, obviamente, no tiene importancia. La persona menospreciada puede o no enojarse, pero es más probable que lo haga si está angustiada, por ejemplo, en la pobreza o en el amor, o si se siente insegura sobre el tema del desaire o sobre sí misma en general. Por otro lado, es menos probable que se enfade si el desaire es involuntario, no intencionado o provocado por la ira, o si el ofensor se disculpa o se humilla ante él y se comporta como su inferior. Incluso los perros, dice Aristóteles, no muerden a las personas sentadas. La persona menospreciada también es menos probable que se enfade si el ofensor le ha hecho más bondades de las que ha correspondido, o obviamente lo respeta, o es temido o admirado por él. Una vez provocada, la ira puede ser sofocada por la sensación de que el desaire es merecido, por el paso del tiempo, por la exacción de la venganza, por el sufrimiento del ofensor, o por ser redirigida a una tercera persona. La ira puede cumplir una serie de funciones útiles, incluso vitales. Puede poner fin a una amenaza corporal, emocional o social, o, en su defecto, puede movilizar recursos mentales y físicos para una acción defensiva o restitutiva. Si se ejerce juiciosamente, puede permitir a una persona señalar un alto estatus social, competir por el rango y la posición, asegurarse de que se cumplan los contratos y las promesas, e incluso inspirar sentimientos positivos como el respeto y la simpatía. Una persona que es capaz de ejercer la ira juiciosamente es probable que se sienta mejor consigo misma, que tenga más control, que sea más optimista y que sea más propensa al tipo de toma de riesgos que promueve los resultados exitosos. Por otro lado, la ira, y especialmente la ira sin restricciones, puede conducir a una mala perspectiva y juicio, comportamiento impulsivo y destructivo, y pérdida de prestigio y buena voluntad. La ira es una locura breve. Controla tu mente, porque a menos que obedezca, manda. Por lo tanto, parece que el tipo de ira que es justificada, estratégica y adaptativa debe distinguirse de un segundo tipo de ira, llamémosla rabia, que es innecesaria, no procesada, irracional, indiscriminada y no controlada. La función de la rabia es simplemente proteger un ego amenazado, reemplazando o enmascarando un tipo de dolor por otro. Pero incluso la ira correcta o proporcionada es inútil en la medida en que es ira, que es a la vez dolorosa y dañina porque implica una pérdida de perspectiva y juicio. He aquí un ejemplo. La ira, y especialmente la rabia, fortalece el sesgo de correspondencia, la tendencia a atribuir los comportamientos observados a factores disposicionales o relacionados con la personalidad, en lugar de factores situacionales. Por ejemplo, si me olvido de lavar los platos, tengo la impresión de que esto se debe a que he estado ocupado y de repente me sentí muy cansado. Factores situacionales. Pero si Emma se olvida de lavar los platos, tengo la impresión de que esto se debe a que es perezosa o irresponsable o tal vez incluso vengativa. Factores disposicionales. Más fundamentalmente,
La ira refuerza la ilusión de que las personas ejercen un alto grado de libre albedrío, mientras que en realidad la mayoría de las acciones de una persona y la actividad cerebral a la que corresponden están determinadas por eventos pasados y los efectos acumulativos de esos eventos pasados en los patrones de pensamiento y comportamiento de esa persona. Emma es Emma porque es Emma y, al menos a corto plazo, es muy poco lo que puede hacer al respecto. De ello se deduce que la única persona que realmente puede merecer nuestra ira es la que actuó libremente, es decir, la que nos escupió libremente y, por lo tanto, probablemente con razón. La ira es un círculo vicioso, surge de una perspectiva pobre y la hace aún más pobre. Esto no significa que la ira nunca esté justificada, ya que una muestra de ira, incluso si es inmerecida, puede servir pues un propósito estratégico benévolo, como cuando fingimos enojarnos con un niño en beneficio de moldear su carácter. Pero si todo lo que se requiere es una demostración calculada de ira, entonces la verdadera ira que implica dolor real es completamente superflua. Su presencia sirve simplemente para traicionar una cierta falta de comprensión. El mundo es como es, y siempre ha sido. Enfurecerse contra él difícilmente va a mejorar las cosas. Y es entendiendo esto de manera verdadera y permanente que podemos desterrar la ira real, dolorosa y destructiva de nuestras vidas. Pero esto, por supuesto, supone que somos capaces de aceptar el mundo por lo que es.